Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el universo del entretenimiento contemporáneo, donde las imágenes y las palabras circulan a velocidad de vértigo y donde la vida privada de los protagonistas casi siempre termina convertida en materia de consumo, surge una historia que reclama ser contada con precisión y con respeto: la reconstrucción del vínculo entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, un proceso que no se reduce a un gesto romántico puntual, sino que revela la complejidad del perdón, la disciplina emocional y la negociación cotidiana entre afecto y exposición pública. Los antecedentes de esta relación explican buena parte de la fascinación pública. Ambos artistas compartieron proyectos que los aproximaron de manera intensa: rodajes maratonianos, campañas publicitarias conjuntas y una sintonía profesional que con el tiempo fue mezclándose con la intimidad, de modo que la vida laboral comenzó a invadir los espacios personales. Ese cóctel de agenda saturada y expectativas ajenas hizo que, en un momento dado, la relación mostrara fisuras difíciles de reparar sin voluntad y trabajo sostenido por ambas partes. La separación subsiguiente obedeció a desencuentros acumulados y a la fatiga que producen los focos permanentes. Desde entonces, cada paso que daban ambos actores fue escrutado con lupa por seguidores y prensa, lo que convirtió al distanciamiento en una historia pública que ambos buscaron digerir en privado. Lo que hoy cambia el relato no es la presión mediática ni una maniobra de relaciones públicas, sino un proceso íntimo de responsabilidad y transformación personal que, según fuentes cercanas a la pareja, emprendió Mert con seriedad: una reconfiguración de prioridades, la reducción deliberada de su exposición en redes sociales, la búsqueda de ayuda profesional para revisar patrones comunicativos y emocionales y la decisión concreta de disponer de tiempo de calidad para reconstruir confianza mediante acciones sostenidas. En su círculo más próximo explican que el actor entendió que las palabras sin respaldo no bastan y que la reparación exige hábitos distintos, presencia verificable y coherencia entre lo dicho y lo hecho. El punto de inflexión tuvo lugar en Capadocia, paisaje que por su singularidad geográfica y por la quietud que ofrecen sus amaneceres se convierte en el marco ideal para conversaciones de largo aliento. Allí, en una terraza con vistas a las formaciones que popularmente se llaman chimeneas de hadas, la pareja mantuvo un diálogo extenso en el cual se pusieron sobre la mesa temores, expectativas, límites y la manera concreta de convivir con agendas exigentes sin sacrificar el cuidado afectivo. Fue en ese contexto donde Mert expuso sin dramatismo su deseo de construir un futuro en común sin presiones artificiales, mostrando que no pedía una respuesta inmediata, sino el compromiso de un caminar conjunto sostenido por respeto y transparencia. La confirmación pública de ese cambio adoptó una forma intencionadamente discreta. Afra compartió en su cuenta de Instagram una imagen sobria en la que aparecía una mano con un anillo de diseño contenido y acompañó la publicación con la frase: "Las segundas oportunidades existen cuando hay amor verdadero". Esa decisión comunicacional, alejada de grandilocuencias y de anuncios rimbombantes, fue interpretada por millones como la señal de una nueva etapa que privilegia la prudencia y la coherencia sobre el espectáculo. No hubo promesa de boda con fecha, ni pactos mediáticos. Hubo, en cambio, una sutil apertura al hecho de que la relación transita un proceso de reconstrucción donde la calma y la privacidad son ahora parte de la estrategia. La reacción en redes ilustra la polaridad del público contemporáneo: por un lado, oleadas de mensajes celebratorios y de esperanza que ven en la reconciliación una lección de madurez emocional; por otro, críticas que advierten que la exposición prematura del proceso puede resultar contraproducente y recordar que la verdadera verificación de cualquier reconciliación son los hechos repetidos en el tiempo y no las imágenes puntuales. Fans y seguidores organizaron campañas digitales de apoyo, compartieron montajes y manifestaron su deseo de que la pareja encuentre estabilidad, mientras que comentaristas más escépticos insistieron en la necesidad de observar los pasos que vendrán antes de cantar una victoria definitiva.
Detrás de las cámaras, el entramado de la reconstrucción incluye la participación de familias y amigos que funcionan como puentes y soportes prácticos, cenas discretas en Estambul para limar asperezas del pasado, encuentros con asesores que ayudan a coordinar agendas artísticas y decisiones concretas para administrar la exposición pública constituyen el mapa tangible de un trabajo relacional que, según allegados, toma en serio la durabilidad y no la instantaneidad. Esa articulación comunitaria sugiere que la pareja no busca únicamente un reencuentro sentimental momentáneo, sino la puesta en pie de una convivencia protegida de las exigencias más voraces de la prensa del corazón. En la esfera profesional, la coyuntura es exigente. Afra está comprometida con un proyecto cinematográfico internacional que promete ampliar su proyección, mientras que Mer prepara una serie con ambiciones globales que requerirá desplazamientos y atención a calendarios estrictos. La paradoja del escenario actual es evidente, ambos protagonizan un ascenso artístico simultáneo y, frente a ello, optan por intentar construir una relación que respete el desarrollo individual sin transformarlo en sacrificio. La planificación, la priorización y la voluntad de establecer límites con la prensa aparecen, por tanto, como elementos centrales del pacto que intentan sostener. Desde la perspectiva editorial de MR Magazine, este caso nos invita a reflexionar sobre la ética del seguimiento mediático. ¿Cómo acompañar procesos afectivos de figuras públicas sin convertirlos en espectáculo? ¿Cuál es el papel de la audiencia en la sostenibilidad emocional de quienes habitan la vitrina mediática? Invitamos a nuestra comunidad hispanohablante a participar en este debate con argumentos, moderación y respeto, porque la convivencia entre interés público y vida privada requiere criterios compartidos y un convencimiento por parte de todos los lectores de que la empatía debe primar sobre la curiosidad voraz. Si este reportaje te interesa y quieres que sigamos de cerca cada capítulo de esta reconstrucción, apóyanos de manera práctica. Suscríbete a MR Magazine para recibir coberturas exclusivas y vídeos de análisis. Activa la campanita para que las novedades te lleguen de inmediato. Regálanos un me gusta para impulsar la difusión de investigaciones con sensibilidad. Si deseas un vínculo más estrecho con nuestro equipo, haz clic en el botón de unirse para convertirte en miembro y participar en debates en directo, acceder a material adicional y ayudar a sostener este periodismo que apuesta por el rigor. Antes de cerrar, queremos escucharte. ¿Qué otras figuras del panorama turco te gustaría que investiguemos con el mismo rigor y sensibilidad que aplicamos en esta cobertura? ¿Prefieres que hagamos especiales sobre reconciliaciones, investigaciones sobre la protección de la intimidad de celebridades o reportajes sobre la expansión internacional de actores turcos en Europa y América Latina? Comenta abajo, sugiere nombres y temas. Y recuerda que tu participación es la que orienta nuestra agenda editorial en MR Magazine. En definitiva, la historia entre Mer Ramazan Demir y Afra Saraoglu pone en evidencia que las segundas oportunidades son laboriosas y requieren tiempo, coherencia y compromiso compartido. Nosotros, desde MR Magazine, seguiremos informando con prudencia y respeto sobre cada paso que den, trayendo a nuestros lectores hispanohablantes la información verificada y el análisis que merecen las emociones cuando se muestran en público. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.